uno aprende todos los días. Sí, sí. Pues muchas gracias, Ovidio, y gracias por estar aquí. Muy buenos días a Flor. ¿Cómo está, Flor? Muy buenos días, profesor. Estoy muy bien y contenta esperando la siguiente lección. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenida. Y Yadira, muy buenos días. ¿Cómo usted se encuentra? Muy bien, profesor. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Y Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días, pastor. Buenos días, compañeros, bendecidos por la gracia de Dios. Acá estamos iniciando un nuevo día con actitud positiva y qué bueno verlos a todos y adelante siempre, que esa es la comisión del Señor, que sigamos siempre rectos en su camino. Buen Amén. día, mi Muchas hermano gracias. Ángel. Amén. Ángel, buen día, un gusto. Buenos días, igual, hermano Vidio, un gusto. Ok, y nuestro hermano Ricardo está entrando en este momento. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? A veces Ricardo no tiene acceso a audio, pero está aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Ok, hoy vamos a seguir con nuestro curso al ver el principio del ministerio público de Jesús, de nuestro Señor, quien llegó a este mundo para vivir en nuestro lugar, para vivir una vida perfecta en nuestro lugar y luego para sufrir, para tomar el castigo que nosotros merecemos por todos nuestros muchos pecados y para resucitar, para vencer el poder del diablo, para aplastar el diablo a Satanás con su resurrección de la muerte. Y muy buenos días, Islandini, muy buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo están? Buenos Muy- días, hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Para Gracias, aprender más acerca de lo que gracias. estamos viendo es acerca de Nicodemo. Y es verdad, mucha de la gente cuando nos dicen la frase, cuando nos dicen has nacido de nuevo, y siempre, bueno, en lo general, siempre es como que, ¿y cómo se puede nacer de nuevo si ya, o nuevamente se puede entrar a la barriga? Entonces, es una duda y a la vez es como que es verdad, ¿cómo se puede hacer de nuevo? Entonces, vamos a aprender y espero aprender cosas nuevas en sí. Perfecto, sí, vamos a hablar de este tema hoy y sí, por favor, con mucha confianza, a favor de compartir sus dudas, sus preguntas y sí, puede ser algo que puede dar un poco de confusión, especialmente a otras personas. ¿Cómo es que los cristianos han nacido de nuevo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Y Nicodemo tenía la misma duda. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Esto no es posible y vamos a hablar de este tema. Y Ricardo, ahora veo que usted tiene audio, la habilidad de hablar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí y muy buenos días. Hoy vamos a hablar, sí, sobre Nicodemo y antes de hablar sobre Nicodemo, vamos a ver a Jesús purificando al templo, la casa de su Padre Celestial. Y vamos a usar esta historia para entender mejor el propósito de Jesús al llegar a este mundo, pero también vamos a utilizar esta oportunidad para hablar un poco sobre el enojo y las emociones también. Y este tema importante de nacer de nuevo. Entonces, con esta introducción vamos a comenzar con una oración. Entonces, oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor, para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo.
Amén. Ok, muchas gracias por estar aquí. Vamos a revisar rápidamente las reglas, la política para las clases de Academia Cristo, pero ya están muy familiarizados con estas normas. Y, perdón, tenemos 2 compañeros más quienes van a conectarse. Ok, simplemente pedimos que todos, por favor, sí puedan llegar preparados y puntuales. Y siempre es importante que mostremos respeto a los profesores y a los compañeros de nuestras clases y también en el grupo de WhatsApp, usando este grupo solamente para información oficial relacionada con el contenido del curso. Ok, vamos a hablar un poco ahora sobre el templo de Herodes, el templo del Nuevo Testamento. Y yo voy a compartir un poco de información ahora. Yo sé que para su tarea ustedes tenían que buscar en el internet información sobre el templo de Herodes. Y en lugar de darles a ustedes la palabra ahora, yo quiero guardar un poco tiempo para darles la palabra más tarde al hablar sobre este tema del enojo y emociones. Entonces, por ahora no voy a pedir voluntarios para compartir su investigación, pero muchas gracias por hacerlo para preparar para la clase de hoy. Entonces, el templo de Herodes. ¿Qué sabemos sobre el templo de Herodes? Y aquí tienen en la pantalla una recreación de este templo en esta imagen aquí, en este dibujo. Pues sabemos que había un templo en el Antiguo Testamento y el primer templo en Jerusalén, en esta ciudad tan importante, fue construido por Salomón. Entonces Salomón construyó el primer templo, que fue como la sede de la vida de adoración, como la iglesia más importante, más o menos, el centro de todas las actividades religiosas de los israelitas. Pero este templo fue destruido cuando los israelitas, cuando el pueblo de Dios fue conquistado por los babilonios. Entonces ellos llegaron y destruyeron a este templo, el templo construido por Salomón. Entonces, al regresar de este cautiverio, porque sabemos que también los babilonios llevaron a los israelitas a su tierra para vivir como captivos por unos años. Pues al regresar al regresar a su tierra y regresar a la ciudad de Jerusalén, lo volvieron a construir su templo. Pero Herodes, cuando Herodes llegó a estar en su puesto como el gobernante, cuando los romanos llegaron y conquistaron a los israelitas, y Herodes fue puesto en su lugar de autoridad, él llevó a cabo una ampliación y remodelación. ¿Por qué? ¿Por qué quiso hacerlo el rey Herodes? ¿Por qué quiso meterse en el edificio de la adoración de los judíos? Pues se registra que Herodes estaba interesado en perpetuar su nombre y su reputación a través de proyectos y programas de construcción. Entonces, él quiso construir edificios para extender su fama y su nombre. Entonces, él tenía una variedad de proyectos y uno de sus proyectos fue una ampliación y remodelación del templo de los judíos. Y esta ampliación y remodelación del templo llevó más de 80 años. Entonces, 80 años para realizar este proyecto. Y fue un logro magnífico. Fue un templo
hermoso después de la ampliación y remodelación, pues nos dice en Marcos que uno de los discípulos dijo, mira maestro, qué piedras, qué edificios, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Hablando sobre este templo que Herodes construyó. Y tenemos alguna información sobre registros y también sobre la Biblia y podemos combinar toda esta información para entender los planos de este lugar. Pues sabemos que alrededor de la orilla de la plataforma construyó grandes pórticos y áreas techadas y sostenidas por filas de hermosas columnas. Entonces había como un patio grande afuera y también sabemos que había lugares también adentro de este templo. Y los lugares adentro de este templo fueron construidos por una razón, para ser conforme a las reglas de la vida de adoración de los israelitas. Entonces, Herodes construyó esta remodelación y esta ampliación, pero dentro del templo, los planos fueron diseñados según las reglas del Antiguo Testamento para ciertas costumbres de la ley ceremonial de Dios. Entonces, había un lugar donde los extranjeros podrían entrar y había un lugar donde los extranjeros y los no judíos, las personas no judías, donde ellos no podrían entrar. También había un lugar donde las mujeres judías sí podrían entrar y había un lugar donde los hombres, donde solamente los hombres podrían entrar. Y había un lugar para solamente más adentro, estamos entrando más y más adentro, había un lugar para los sacerdotes, exclusivamente para los sacerdotes, y había un lugar más sagrado en que solamente unos sacerdotes podrían ir. Y esto nos hace pensar en una separación, como hay todos estos lugares y por último hay el lugar santísimo donde se guardaba el arco del pacto y había una cortina fuerte para mantener una separación entre este lugar sagrado y este lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, con una cortina fuerte para crear como un muro, una separación. Y así tenemos más o menos un resumen breve de los planos del diseño del templo. Y podemos pensar en separación. Y esta separación fue importante en ese entonces, fue parte del diseño de Dios, para recordarles a las personas que Dios es santo y que las personas pues no son santas y por tanto hay una separación. Pero ¿qué pasó? Sabemos que Cristo vino y Cristo vino para quitar esta separación entre nosotros y Dios. Por eso, en el momento de la muerte de Jesús, se rompió a la mitad la cortina entre esas dos áreas, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, y Efesios nos habla mucho sobre cómo ahora no hay esta separación y cómo ahora nosotros somos el templo. Entonces nosotros en nuestra vida de adoración hoy en día no vamos a un templo. A veces podemos usar este término que, voy al templo, o mi templo se queda por tal calle o por la cruce de estas dos calles. Hay mi templo, es donde yo voy a la iglesia, es donde hay cultos, es donde
donde hay servicio. Y no es malo usar este término, es simplemente un término que estamos usando para describir a un lugar, como mi iglesia, mi capilla, el templo. Pero hoy en día nuestra adoración no se centra en un templo específico, porque nosotros tenemos la bendición y el privilegio de juntos formar un nuevo templo. Entonces, les animo a ver más tarde como una tarea extra, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Y Efesios capítulo 2, versículo 13 nos habla de cómo todos nosotros ahora tenemos acceso a Dios. No hay esta separación porque mediante Cristo tenemos acceso a Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 19 hasta 22, habla de cómo nosotros somos el templo nuevo. Entonces, un poco de información sobre el templo. Hasta aquí, ¿cuáles son dudas, preguntas, comentarios? Yo sé que han hecho ustedes investigación, gracias por hacerlo, pero para guardar un poco de tiempo para más tarde, no iba a pues pedir muchos voluntarios para hablar sobre su investigación, pero tenemos un poco de tiempo ahora si hay otro comentario, algo que aportar. Ok, vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a comenzar Pastor. con las preguntas de... Ovidio, sí, adelante. Ovidio. No, sí, solo quería hacer un agregado con relación al templo, ¿verdad? Muy buena exposición. Lo felicito. Créalo que esto nos sirve de mucho para afianzar esos conocimientos que nosotros necesitamos sobre la historia, porque la historia es parte también del aprendizaje y de la enseñanza. Nunca falta quien pregunte una cosa u otra, y si no sabemos, entonces no estamos preparados para eso. El templo, según tengo entendido yo y según los escritos, mide 4,000 metros cuadrados. Estamos hablando así en extensión, más o menos un acre de terreno. Es la construcción de ese centro, es inmenso. Sí, inmenso, sí, amén, sí. Y ahora con su investigación y con esta introducción, ahora al contestar las preguntas de considerar, podemos imaginar a Jesús en este lugar y podemos imaginar los vendedores de los animales y también los cambistas y podemos imaginar ahora la escena aquí. Entonces, para comenzar nuestro estudio, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y igual como en el pasado, casi tenemos dos historias aquí. Tenemos Jesús purificando el templo y luego esta plática entre Jesús y Nicodemo. Y Ángel nos va a decir los personajes, por favor. Sí, muy buenos días, pastor. Muchas gracias. Primeramente, Dios, ¿verdad? Que es la sabiduría de todo. Jesús representado como hijo, el Espíritu Santo, los judíos, vendedores de animales, los cambistas, los discípulos, los fariseos, uno de los fariseos, Nicodemo, el principal entre los judíos. Muy bien, gracias. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Veo su mano, Ovidio. ¿Cuáles son los objetos? Sí, bueno, dentro de los objetos, buenos días, compañeros, buenos días nuevamente. Algunos están conectando todavía. Dentro de los objetos que vemos en esta historia, tenemos las mesas, el templo, los bueyes, las ovejas, las palomas, las jaulas, el agua. Muy bien, sí. El azote de cuerdas, sí, tenemos. El azote, correcto. Sí, muy cierto. bien. Las mesas con las monedas. Sí, sí. Muy bien. Y los animales, ovejas, bueyes, Correcto. palomas. Buey, ovejas y palomas. Correcto. Muy bien, gracias. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Bueno,
Eso es fácil, ya hemos estado hablando por 15 Sí, minutos correcto. sobre el templo, Sabemos que es ¿cierto? Jerusalén, pastor. Sí, en Jerusalén, en el templo, muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Así tenemos un poco de detalles en la historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Algo iba a pasar, Ángel, sí, ¿qué iba a pasar? Pastor, fíjese que yo veo, como son dos lecturas, primeramente lo dice estando cerca de la Pascua y posteriormente ya lo afirma y dice estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Muy bien, entonces sí, poco antes de la Pascua, y esto puede explicar por qué había tantas personas tal vez y los cambistas y los vendedores en el templo. Es muy probable que siempre habían lamentablemente los cambistas y los vendedores en el templo. No es bueno, pero tal vez hubieran estado más debido a que fue poco antes de la Pascua. Entonces, personas llegando a Jerusalén y al llegar, pues hay que cambiar mis monedas. Yo necesito monedas locales para pagar mis impuestos, para mis ofrendas, para el diezmo. Pues al llegar, las personas no iban a viajar tal vez con los animales para sus sacrificios. Más fácil, mejor, yo los voy a comprar en Jerusalén después de llegar para que no tenga que traer estas cosas desde mi pueblo y llevarlas estas cosas por el viaje. Entonces, debido a que fue antes de la Pascua, tal vez habían tanta actividad de intercambiar monedas y comprar y vender animales en el templo. Y como Ángel nos mencionó, estamos trabajando ahora con dos historias, entonces también tenemos en la noche que Nicodemo, tal vez por miedo de sus colegas y socios y los otros fariseos, debido a miedo de que iban a pensar ellos, él fue en la noche en secreto para ver a Jesús. Gracias. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Sí, ¿qué problema tenemos aquí? Pastor. Ovidio, sí. Sí, bueno, yo quería también aprovechar a lo que había hablado el hermano Ángel con relación a esa situación que se estaba dando, donde habían creado hasta una moneda, su propia moneda habían creado, como quien dice el euro en Europa, ¿va? Esa gente, y tenían un precio para cambiar monedas, o sea que se había convertido en un negocio el templo, y un desorden también, que el Señor cuando llegó sintió esos olores de animales y todas esas cosas, y lo hizo a él reaccionar de una forma así abrupta, de ver cómo estaban convirtiendo o cómo lo habían convertido el templo. Y eso, él les dijo que eso no era para hacer todo lo que estaban haciendo, y entonces él se molestó y le dio vuelta a todo, y las palomas las trató con un diferente trato, ¿verdad? Pidió que las sacaran y las dejaran volar, ¿verdad? Entonces, el problema que se estaba dando ahí, pastor, es que la gente había convertido el templo en un mercado de esos que de repente, como le dijera, no se desinfecta, no se limpia, estaba hecho una porquería. Y entonces esas cosas son las que hicieron que el Señor Jesús reaccionara de esa forma. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Donde ellos habían convertido en un mercado el templo. Gracias, así es. Aquí tenemos el problema. Han convertido el templo en un mercado. Y también pensando en la segunda historia, Nicodemo es fariseo. Él es un líder religioso. Pastor,
pero Pastor, no entiende el reino de Dios. Entonces es líder religioso, pero no entiende el reino de Dios. Sí, Amelia, adelante, ¿algo que aportar? Buenos días, compañeros, pero creo que estaba pidiendo la palabra otro compañero mío antes. No sé si le ¿Quién? podemos dar. Perdón, sí, ¿quién? Luego de él, yo, por Ok, favor, sí, gracias. ¿quién? Sí, por favor, sí, ¿quién Alguien quiso pidió, hablar? yo, Pastor Ángel. Ángel, sí, adelante. Perdón, ahora veo la mano, lo siento, Sí, sí. sí, gracias, hermana. Gracias, hermana. La verdad es que lo que dijo Ovidio, excelente, pastor, pero el problema, así como se estaba identificando, también se puede ver un segundo problema y que también no viene a dejar de ser importante, y es que muchos desconocían quién era Jesús y desconocían el significado cuando él decía volver a nacer, ¿sí? Sí. Y para aportar algo en la actualidad, los templos, pastor, yo estoy viendo que en la mayoría de templos pentecostés, por decirlo así, no se ha quitado la costumbre, pastor, de que muchos utilizan la casa de Dios, y es triste, porque es triste llegar y ver que de repente, en vez de que llegue a escuchar, alimentarse de la palabra de Dios, muchos templos, muchos pastores, y no estamos juzgando, es lo que uno ve. Hay mesas, venden comida y lo disfrazan con la palabra de vendimia, que todo es para ayuda de construcción del templo, compras de que el del pueblo necesita, ¿verdad? Pero no, eso es un engaño, pues, bíblicamente. Sí, gracias, Ángel. Y sí, no queremos juzgar, criticar, no queremos aquí juntos o en la Academia de Cristo siempre decir, hay miles y miles de iglesias malas a nuestro alrededor, pero también debemos reconocer y podemos reconocer la triste realidad que sí, muchas iglesias hoy en día han enfrentado y han caído en esta tentación de convertir su iglesia en un lugar de negocio o por lo menos perder, perder lo que es la verdadera adoración y lo que es el verdadero propósito de la iglesia, ya sea vender cosas, ya sea solamente estar enfocado en las ofrendas y el diezmo, pues hay otras maneras también. Y ustedes saben, ustedes probablemente han visto cómo las iglesias pueden hacerlo, convertir sus templos, sus congregaciones en de alguna forma un mercado. Gracias, Ángel. Es una triste realidad que sí debemos reconocer. Y Amelia, ahora, Amelia. Muchas gracias, pastor, compañeros. Buenos días. Quisiera aportar que he podido encontrar también el siguiente problema, que había una falta de respeto, justamente por desconocimiento, al cual se llama ignorancia, por parte de los miembros que estaban allí, que eran los fariseos, y como ellos tenían una costumbre totalmente distinta, y el principal pecado de esta actitud es por ignorancia. Una muestra de ello es que Nicodemo, que era uno de los principales, no conocía cuál era la forma correcta para poder acceder al reino de los cielos. Entonces, es por eso que se hace necesario que Jesús lo explique, y por desconocimiento es que él se acerca a Jesús para preguntarle, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Entonces Jesús lo explica, porque si él hubiese sabido, entonces no hubiese ido hasta Jesús y preguntarle cómo es posible que nosotros podamos nacer de nuevo, para que reciba esa explicación detallada de Jesús. Entonces, al tener ese desconocimiento, la población que estaba siendo parte hace pues de un mercado, confundiendo las verdaderas funciones que tiene el templo de Dios, porque si ellos hubiesen tenido el conocimiento absoluto del respeto que representa el templo, entonces no hubiesen hecho la comercialización de productos, de animales u otras cosas.
Entonces, ahí vemos eso, que uno de los principales problemas era la ignorancia del pueblo que estaba allí, de Jesús y de todo lo que abarca en lo que es el santo nombre de Dios. Gracias, quería todo. A usted, muchas gracias. Sí, la ignorancia y en las dos historias. Primero, la ignorancia en que se manifiesta en la falta de respeto en el templo y el verdadero propósito del templo y de adoración, y la ignorancia en Nicodemo como líder, como fariseo, sin entender el reino de Dios. Dos problemas que hay hoy en día también. Ya hablamos de cómo las iglesias hoy en día se pueden convertirse en un mercado, y también puede haber líderes hoy en día en las iglesias que de verdad no saben lo básico o no saben del evangelio, no saben que sí somos nuevas creaciones mediante Cristo y la renovación del Espíritu Santo. Fue un problema, de hecho, durante la época de la Reforma. Alrededor del año 1500, solamente había una sola iglesia, la Iglesia Católica Romana. Pero un sacerdote, Martín Lutero, pues él encontró algunos problemas con la doctrina y él, pues en verdad Dios inició una reforma, y ahora tenemos las iglesias evangélicas, la iglesia luterana, la iglesia bautista, todas las iglesias protestantes. Pero Martín Lutero este sacerdote identificó un problema grave entre los pastores de este día, de este tiempo, que muchos de los sacerdotes, de los pastores, no sabían las cosas básicas de la Biblia. Entonces, él se encargó con escribir algo que se llama el Catequismo, un libro chiquito que contiene temas y doctrinas importantes con referencias bíblicas, porque habían pastores haciendo sacerdotes realizando misas sin saber, pues todos ustedes aquí tienen más conocimiento bíblico que algunos de los sacerdotes durante la época de la Reforma. Entonces, demos gracias a Dios que nosotros hemos tenido la oportunidad de sí entender las cosas importantes sobre el reino de Dios, que somos parte de este reino debido a Cristo. Ovidio, un comentario. Sí, mire que quería aprovechar para que nos retroalimentemos con esta información. Esta situación de la reacción de Jesús en el templo fue el detonante para que planificaran su muerte, porque los negociantes de la iglesia, del templo, que estaban haciendo negocio, valga la redundancia, empezaron a planificar, porque como él empezó a darle vuelta a todo lo que encontró a su paso y que sabía que no debería estar dentro de la iglesia, entonces de ahí viene la planificación para matar a Jesús, ¿verdad? Pero también dejó un ejemplo, porque ordenó de ese tiempo para adelante que el mercado, que las ventas de animales y todo se hicieran fuera del templo. Eso es algo bien importante, pastor, que usted lo sabe y que los hermanos que no lo saben, pues hoy lo van a saber. Ok, gracias, Ovidio. Y sí, aquí los fariseos, los líderes, comienzan a tener problemas con Jesús. Y sí, desde este momento y en adelante, sabemos que van a hacer planes para matar a Jesús. Pero también Jesús hace una referencia aquí, pensando en la muerte futura de Jesús. Jesús también hace una referencia a ¿qué? A él menciona su resurrección. Yo voy a levantar este templo en 3 días. Y nos llama la atención y nos hace pensar en
la muerte de Jesús y 3 días después su resurrección. Veo algunas manos. Alexander, ¿un comentario? Buenos días. Buenos días. Yo analizando y pensando porque fue un gesto como de ira que tuvo nuestro Señor Jesús en ese momento al ver el templo de adoración, al ver negocios, al ver cambio de monedas, todo eso, pues hubo ira ahí en lo carnal y pues no sé en lo espiritual, pero bueno, pensando y analizando, yo dije, pues el Señor dice que el templo, pues el templo somos cada uno individual, ¿cierto? Entonces me venía la enseñanza y a pensamientos de que nosotros como templo del Señor, templo del Espíritu Santo, debemos también de despojarnos y como no aferrarnos o no tener en cuenta o ¿cómo le explico yo? Las cosas materiales, despojarnos de las cosas materiales para darle la cabida o el espacio al templo, al Espíritu Santo, que es para que posea nuestro templo. Sí, gracias por hacer este comentario. Y hablamos en el principio de clase como, o de Efesios 2. Y de Efesios 2 que sí, hoy en día nosotros somos el templo, los creyentes. Entonces, igual como debería haber sido el respecto para el templo durante la Biblia, para el templo físico, sí, debemos, me hizo pensar, Alexander, en otro tema importante, que nosotros también debemos recordar que es importante mostrar respecto a este templo hoy en día, al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos y hermanas en la fe y a nuestros propios cuerpos, porque sí dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está habitando dentro de nosotros. Entonces, no debemos usar nuestros cuerpos por cosas malas y no debemos convertir nuestros cuerpos en algo no muy santificado. Gracias. Y Amelia, ¿otro comentario? Y la referencia, sí, mientras Amelia está conectando, la referencia bíblica para nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo es 1 Corintios 6:19, creo. 1 Corintios 6:19. 20. Sí, perfecto, gracias. Muy bien, correcto. En esa parte, pastor, cuando hace un momento estaban citando, cuando Jesús les dice a los fariseos que destruyan el templo y él lo va a reconstruir en 3 días. Pero no se refería a una reconstrucción física, digamos, No. de reconstruir el templo físicamente, sino él se refería, porque él en ese momento, él ya también estaba diciendo que qué va a suceder después de esto, que es su muerte. Entonces, cuando ellos puedan ver eso, él va a resucitar dentro de 3 días, porque él se refería al templo, que es su cuerpo. Entonces, hace referencia a esto. Por eso, cuando hace el diálogo con Nicodemo, ahí Nicodemo le dice, ¿cómo será posible que yo de adulto pueda entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Entonces le dice, ¿no? En esa parte donde no se refiere a que él debe nacer de nuevo y no puede ver el reino de los cielos si es que no nace de nuevo. Entonces ahí hay en el versículo 5 donde dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hace la especificación también, el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, nosotros nacemos de carne acá, pertenecemos, vamos a morir, pero si nacemos en espíritu, tendremos la vida eterna a través de él. Entonces, eso quiere explicar él en este contexto de este texto. Ese sería mi aporte. Sí, muchas gracias. Sí,
Dos cosas aquí que no tienen sentido según la lógica humana, como cómo va a reconstruir el templo en 3 días. Pero sí, Jesús no estuvo hablando acerca de una construcción física, sino la resurrección de la muerte suya. Y sí, también tenemos mencionado aquí naciendo de nuevo. Agua y espíritu, estamos pensando en el bautismo, en que nosotros somos renovados y resucitados a una nueva vida también. Y en esta nueva vida, en Cristo, tenemos la vida eterna. Ok, los eventos que ocurrieron en esta historia. Tenemos primero Jesús purificando el templo. Él llega, él puede ver todas las actividades, él purifica el templo. Es interesante que no hay, imagino que habían personas, los cambistas, los vendedores muy frustrados, pero no hay una rebelión. ¿Por qué? Porque reconocen que estas actividades no fueron adecuadas para el templo. Entonces, ellos no pueden decir nada después de esta purificación del templo. Después tenemos un poco de información en los versículos 23 a 25 en capítulo 2 de Juan, en que Juan aborda de nuevo el tema de la divinidad de Jesús, porque nos recuerda o hace un recordatorio a su público, Juan, de que Jesús sabe todo. Y si Jesús conoce a todos los hombres, Jesús conoce a todos y tiene conocimiento de todo, es porque es verdadero Dios. Y luego tenemos esta plática entre Jesús y Nicodemo. ¿Y se resuelve el problema? Sí, Jesús limpia el templo y Jesús proclama la salvación a Nicodemo. Entonces, el problema es que Nicodemo no tiene conocimiento de lo esencial de la fe, pero sí Jesús toma el tiempo para explicar lo más importante a él. Y durante esta plática entre Jesús y Nicodemo, tenemos uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. A veces llamamos a este versículo como un resumen de todo el Evangelio. Un resumen de todo el Evangelio. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién nos puede decir en pocas palabras de qué se trata? En una frase sola, en 10 palabras más o menos, ¿de qué se trata esta historia? Y si pueden combinar las dos historias, hágalo por favor. ¿Quién quiere darnos un resumen? Si usted tenía que escribir como el título de esta parte de la Biblia en un bosquejo, ¿qué pondría? ¿Qué pondría? Sí, Yadira, adelante, Yadira, sí. Sí, la purificación del templo. Muy bien, sí, la purificación del templo y enseñanzas, o Jesús enseña el evangelio a Nicodemo, sí. Y la palabra evangelio es muy importante aquí, porque si Nicodemo sabía la ley, los fariseos, y vamos a hablar un poquito sobre los fariseos sabían sobre la ley, pero lo que a él le faltó fue conocimiento del evangelio. Muy bien. Los pecados, y vamos a pasar rápidamente por estas preguntas para guardar un poco de tiempo para hablar sobre dos temas, para hablar sobre los fariseos y hablar un poco sobre las emociones. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pues fácilmente yo puedo perder lo esencial, fácilmente no podemos ser celosos por la obra de Dios y típicamente pensamos en ser celoso como algo negativo, pero en este sentido sí está bien ser celoso por la obra de Dios, pero a veces no podemos ser así.
Jesús en esta historia se enojó de manera justa. No pecó en su enojo, pues sabemos que Jesús nunca cometió ningún pecado. Pero yo sí, todos nosotros en el enojo podemos caer en pecados y vamos a regresar a este tema al hablar sobre las emociones y la diferencia entre el enojo y el pecado, pero cómo el enojo sí puede conducir fácilmente al pecado y que es muy difícil para nosotros enojarse de manera justa. Sí es posible, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el enojo nos puede llevar al pecado. Amelia, sí. Pastor, si tenemos que identificar los pecados relacionados a nuestra vida cotidiana, está pues la ira. La ira, sí, la ira, sí. La Está ira la no justa, sí. Claro, está la desconfianza. Bueno, Jesús, como ser humano, sintió todas las emociones, siendo humano. Se enojó, sintió amor, sintió pena, lloró, etc. Entonces, normal humano como nosotros. Entonces, en ese espacio de humano, explotó como nosotros. Se enojó porque estaban haciendo una tremenda falta de respeto al santo Dios, que es nuestro Padre de todos. Entonces él quería recordar al pueblo que está allí, ¿por qué hacen eso? Si eso les hace, están cometiendo transgresión contra el Padre, porque tenemos un Dios celosísimo. Nosotros sabemos eso. Y sabemos cuando el mismo Dios se enoja y tiene ira. Recordemos a tantos pueblos que han sido destruidos por la ira de Jehová, por la ira de nuestro Padre. Entonces, ni siquiera los niños fueron perdonados. ¿Por qué? Porque necesitaba limpiar lo que estaba mal. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos que tenemos un Dios justo, que no tolera el pecado, y que nosotros debemos conocer eso. Entonces, ese es el mensaje que Jesús hace con esa actitud. Pero si nosotros lo trasladamos a nuestras acciones de nuestra vida cotidiana, la ira es algo negativo, porque nos permite muchas veces perder amistades, perder oportunidades, generar malos entendidos, y etcétera. Porque la ira es eso. Muchas veces no lo podemos controlar porque es emocional y es muchas veces en el momento cuando se presenta y se genera así, la actitud no se piensa más allá. Entonces, en ese sentido se convierte en un pecado. Y justamente la ira se genera por la desconfianza. Y bueno, en ese campo, pecado total. Sí. Esa sería mi participación. Gracias, sí. Entonces, sí, Jesús tenía ira de manera justa, debido a que sí es verdadero Dios, y también en su humanidad tenía enojo de manera justa, pero no fue como un ataque de ira descontrolada, no fue, él fue de manera justa. Ok, va muy bien, sí, y muy bien, a veces no podemos, sí, Amelia contestó bien la situación, que nosotros también no debemos tolerar pecado. Dios, debido a que es santo, no puede tolerar pecado y puede ser muy fácil para nosotros. No pasó nada, todos los están haciendo, no es tan mal, es común hoy en día, estamos viviendo en el año 2021 y no debemos tener esta actitud. Y también otro pecado que a veces podemos estar bien religiosos como Nicodemo, pero sin entender lo básico. ¿Y dónde vemos el amor de Dios? Pues vemos la pasión de Jesús por la casa
de su Padre y por la obra de su Padre, su perfección, recordamos que sí, aunque Jesús se enojó de manera justa, Jesús nunca se enojó de manera injusta y por lo tanto su perfección cubre nuestra imperfección. Entonces, si alguno de nosotros ha estado en algún momento muy enojado de manera injusta, tal vez por temas de egoísmo o porque las cosas no iban a nuestro gusto y nos enojaron de manera injusta, pues tenemos la justicia perfecta de Jesús. Y Jesús también murió para expiar por nuestros pecados del enojo. Y también tenemos en la plática entre Nicodemo y Juan a Jesús explicando cómo Él es la fuente de la vida eterna, como Dios dio a su Hijo unigénito para que yo creyera en Él y tuviera la vida eterna. Y vamos a seguir, y Ovidio, voy a regresar a usted, te pido perdón, pero por temas de tiempo vamos a seguir. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pues hacer lo posible para que la iglesia se enfoque en la palabra, en la adoración y en la oración y no en los negocios. A veces puede haber una necesidad en una congregación la administración de algunas cosas, como, ok, si hay una iglesia, la iglesia va a necesitar luz para los cultos y por eso es necesario administrar bien estos temas, estos puntos, pero sobre todo el enfoque debe estar en la palabra y también a predicar las buenas nuevas de Juan 3:6 a cuantas más personas sea posible. ¿Y cuándo sería buena situación para compartir esta historia, este mensaje? Pues tal vez cuando las finanzas y los negocios de una iglesia reciban más atención que la palabra y la oración, o tal vez pensando en lo de Nicodemo, con alguien que no conozca el camino a la salvación. Entonces, ahora vamos a tomar algunos minutos para hablar sobre el enojo y las emociones. Y yo quiero darles unos minutos para hablar en grupos pequeños. Vamos a dividirnos en dos grupos y quiero que ustedes tratan de contestar esta pregunta. ¿Jesús se enojó en el templo? ¿No es pecado enojarse? Sabemos que Jesús no pecó, pero quiero que platiquen ustedes un poco sobre esta relación entre el pecado y el enojo y cuál es la diferencia y cuáles son los peligros alrededor del enojo y cuál es el enojo justo. Entonces lo vamos a hacer ahora y casi estamos a la hora. Si alguien tiene que salir, no hay problema. Pero vamos a tomar y vamos a hacerlo rápido. Entonces va a haber menos de 5 minutos para hablar sobre este tema. Entonces ahora lo voy a hacer en aulas pequeños y van a recibir una invitación para entrar en este grupo pequeño y después vamos a regresar. Entonces en un momentito deben recibir su invitación. Ok, Wow. ya deben tener la invitación para entrar en las aulas pequeñas. Ok. En una aula tenemos a Alexander, Flor, y Ovidio y Adira, y en la otra aula tenemos a Amelia, Dayana y Islandini. Ok, y Amelia tiene la habilidad de entrar en la otra aula. Y Ovidio, Alexander. Ovidio, sí, Ovidio, ¿recibió usted una invitación para entrar en otro grupo? No, fíjese que estaba haciendo, no vi, fíjese, pastor, Sí. solo oí que dijo que estaba con Alexander Flor
Sí, debe haber una forma para aceptar. Debe haber una forma No para entré. hacer clic. ¿Puede tratar de Mándemela, nuevo? por favor, pastor. Sí. Envíemela. Ok, lo voy a tratar de nuevo. Lo voy a tratar de nuevo. Dele, porfa. Discúlpeme. No hay problema. No hay problema. Ok. Ok, ahora, ¿tiene una forma para hacer clic? Ahorita no. Ok. Solo tengo que salir del grupo. Ok. Ok. Bueno, pues usted y yo podemos hablar. ¿Qué le parece? Podemos formar usted y yo un tercer grupo. Dele, pues. Sí, adelante. Yo ¿Qué digo, piense? ¿No es pecado digo yo enojarse? que el enojo tiene una moderación, debe de ser moderado. El enojo puede tener varias etapas. Entonces, uno puede enojarse, a veces se enoja uno en su casa con sus hijos, entonces tiene uno que guardar esa mesura para no llegar al extremo. Uno se puede enojar con su esposa, con alguien de su familia, pero no llegar a los extremos de tener que golpear a alguien por decir algo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que controlar esos impulsos porque habemos personas que con nada nos disparamos, como dicen, ¿verdad? Y actuamos de una forma que después nos podemos arrepentir. Y hoy voy a decir algo con relación a lo que usted estaba diciendo del enojo. Dice, creo que es en la Biblia que está esto, no lo he visto yo, pero sí dice, hay que ser presto para escuchar y tardo para reaccionar. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, sentir emociones no es necesariamente pecado. Y como Amelia mencionó, Jesús sintió emociones y Dios nos creó con emociones, gozo, enojo, alegría, tristeza. Pero sí, fácilmente podemos tener un enojo no muy justo, o como usted mencionó, podemos pecar en nuestro enojo. Y cuando todos regresen, vamos a hablar sobre Efesios 4:26, que dice, enójense, pero no pequen. Entonces, la Biblia dice que sí es posible enojarnos por razones justas, pero en este enojo no debemos pecar. Sí, gracias, Ovidio. Entonces ahí está la cosa, pastor. Sí. Yo le voy a decir que en lo personal soy de esas personas que usted no me va a ver enojado fácilmente, soy bien difícil para enojarme. Ok. Nunca tuve problemas en la calle, jamás con nadie, porque me supe controlar. Yo creo que el enojo tiene control. Cuando la persona se controla, hay gente que con nada tiene problemas con cualquier persona, porque Sí. no tiene control con el enojo. El enojo, si usted lo controla, usted no llega a extremos donde puede cometer un error que después se puede arrepentir también, ¿verdad? Porque el Sí. enojo puede traer arrepentimiento, pero como dije antes y después. Sí, y es una bendición, Ovidio. Sí, porque algunas personas tienen que luchar contra esta tentación, ya sea por tal vez el ejemplo de sus padres, tal vez por otras razones. Todos nosotros tenemos Correcto. nuestras propias áreas débiles. Y sí, algunas personas son muy bendecidas en que casi nunca se enojan. Y qué bendición para ellos. Y hay otras personas en que tienen que pedir la ayuda de Dios todos los días, en el tráfico, en la hora pico,
esperando en una cola en el supermercado, siempre están luchando contra la frustración y el enojo y sí, todos nosotros somos diferentes. Sí, Pastor, sí, y dígame. en este tiempo que vivimos, el enojo ha crecido en la humanidad. Sí, Porque sí, hasta por el hecho de estar usted en una fila adelante y alguien va atrás que quiere pasar más primero que usted, ahí viene y le va pitando y le va pitando. Y hasta hay gente que va adelante también y usted le pita, de repente se baja y puede tener problemas, buscar problemas con usted por esa situación, por el sí. enojo. Sí, es algo, pues, y ahora con las redes sociales podemos ver videos de personas yendo de golpes en el supermercado Correcto. y cosas, pero siempre fue un problema, siempre fue una tentación pensando en Caín y Abel. Pues, Ay, correcto, así es. sí, en las primeras páginas de la Biblia vemos el enojo y hoy en día también, pero sí puede parecer que está creciendo, aumentando los casos de enojo. Y Ovidio y yo estuvimos hablando de cómo algunas personas están muy bendecidas en que no es Correcto. una tentación grave para ellos, No. que siempre pueden mantener la paciencia y para otras personas es algo de que tienen que luchar fuertemente, valientemente todos los días, ya sea en la cola en el supermercado, ya sea tal vez con En los bancos. sí, los bancos, sí, si los vecinos tienen la música muy fuerte en la noche, depende de la persona. Todos nosotros tenemos nuestras áreas débiles y siempre debemos estar identificando estas áreas y pidiéndole al Señor ayuda para superar estas Pastor, tentaciones. Sí, sí, adelante. Pastor, una última opinión, porque tenemos a Amelia ahí ya de frente, enfocada, porque quiere dar su punto de vista de su grupo. Vale la pena escucharle. Decía alguien, a uno que le falte y a otro que le sobre. Sí, gracias. Porque Entonces, sí. Entonces, por alguna razón, ahí Ovidio no está la pudo. cosa. Sí, dígame, adelante. No, pues, como dicen, a uno que le falte y a otro que le sobre. Sí, Y bueno, yo sí. miré a Amelia, pero ya se nos perdió. Sí, entonces sí, Ovidio no pudo entrar en su aula, entonces Ovidio y No yo entré. formamos una tercera aula, un tercer grupo, pero sí, Amelia o alguien, Dayana Aristandini, tuvimos un grupo de mujeres. ¿Nos pueden contar, por favor, un poquito sobre de lo que su grupo conversó, por favor? Y luego tenemos el grupo de Alexander, Yadira y Flor, creo que, y Flor. Primeramente primero el grupo de Amelia, Dayana y Islandini, por favor. ¿De qué hablaron ustedes, hermanas? Dayana, ¿nos puede contar un poco de lo que conversaron ustedes? A ver, pastor, yo O creo que iba a Islandini. hablar. Ok, sí, Ajá, adelante, ok. Islandini, sí. Pero bueno, eh, el punto principal que topamos, pues que es verdad, en el templo, lo que le diferenció a Jesús, pues que él sí, claro, obviamente se enojó, se airó, pero no pecó. En cambio, nosotros, como seres humanos imperfectos que somos y tenemos la naturaleza pecaminosa, nos enojamos y a la vez pecamos, porque como dice en el versículo Efesios 4:26, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día y sobre todo que el rencor, la ira y prácticamente todo lo que viene de lo malo, no demos lugar al diablo para que se apodere en ese momento.
Entonces, ese es un punto principal de que Jesús se enojó, se lloró, pero de manera justa, porque obviamente les estaba reprendiendo de lo mal que estaban haciendo en el templo. Y a la vez exhortó a la gente de que esa no era la manera de poder llegar al cielo o adorarle a Dios. Entonces, ese es el punto que llegamos, de que él se enojó, pero no pecó. En cambio, nosotros como seres humanos nos enojamos y pecamos, porque llegamos incluso en el tema de faltarle al respeto a nuestro prójimo. Y eso, pastor. Ok, gracias Islandini, gracias a su grupo también. Y el grupo de Alexander, Yadira y Flor, ¿alguien quiere hacer unos comentarios y compartirnos un poco de lo que conversaron ustedes, por favor? Le damos la palabra a doña Yadira, que nos represente. Ok, gracias. Sí, damos la palabra a Yadira. Gracias. Perfecto. Bueno, como lo dijo la hermana anterior, son los frutos de la carne. Amén. La ira, la contienda, el enojo. Amén. Nuestro Señor se enojó, pero de una forma justa, sin pecar, porque Él es santo. Pero nosotros somos imperfectos y nosotros pues tenemos que luchar con nuestra carne para cuando nos disgustamos hacerlo de una manera justa también, sin llegar al pecado y contener pues nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana. Amén. Y bueno, en Efesios 4:6 lo dice, 4:26, perdón. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo, porque Satanás es el que está detrás de toda obra de la carne. Amén. Eso fue lo que hemos hablado. Dios te bendiga. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Sí, y gracias por mencionar este versículo. Ovidio y yo también hablamos de Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, enójense, pero no pecan. Entonces, la Biblia demuestra que sí, vamos a enojarnos, pero no debemos dejar que sea una entrada para el diablo y una oportunidad para caer en tentaciones. Entonces, de hecho, dice, al seguir más en este versículo, reconcíliense antes de que el sol se ponga. Entonces, sí, si estamos en un momento en que estemos enojados, lo ideal es encontrar una solución y encontrar una solución pronto, antes de que el sol se ponga. No debemos quedarnos en esta situación de enojo, más bien debemos encontrar una solución. Y sí, debido a que somos seres humanos con una naturaleza pecaminosa, es muy fácil en nuestro enojo caer en el pecado o enojarnos por razones no justas. Entonces, sentir emociones no es necesariamente pecado. Dios nos creó con emociones, gozo, enojo, alegría y tristeza. Si el enojo es por motivos egoístas y según yo, con mi conocimiento de mi naturaleza pecaminosa, yo creo que muchas veces nos enojamos por motivos egoístas o por un sentido de venganza personal. Entonces, sí, este tipo de enojo sí es pecaminoso. Y creo que muchas veces podemos enojarnos porque las cosas no están yendo a nuestro gusto. Yo quiero algo más rápido. Yo quiero que esta persona haga tal cosa para mí y no lo está haciendo. Pero si el enojo es porque alguien ha ofendido a Dios, o si es por otra razón justa. Perdón, ¿me repite? Ok, sí, entonces sí puede haber situaciones en que el enojo si no es completamente, o si no es un pecado.
si alguien nos ha dañado, si alguien hizo algo terrible a nuestros familiares. Y sí, vamos a sentir enojo y es una reacción natural y puede ser una reacción justa, pero no debemos pecar en este enojo. Muy bien. Y recordamos que Jesús nunca cometió pecado. Sí, fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y sí, Amelia, adelante. Gracias, pastor. En este espacio, cuando se refiere a que está bien enojarnos porque es parte de nuestra creación divina, es parte de nosotros sentir todas las emociones, pero cuando dice que no debemos pecar, significa en ese momento de ira que tenemos, por cualquier circunstancia que se pueda dar en alguna etapa de nuestras vidas, y es no abrir la boca para destruir con palabras, ¿cierto? Porque hay veces no levantamos la mano para hacer ningún daño físico, sino muchas veces ahora está famoso esto de la violencia psicológica, ¿cierto? Y lo que sale de la boca es lo que daña tanto a los niños, a las parejas, a los vecinos, a los hermanos, a los familiares con quienes tenemos cierto encuentro de enojos. Entonces, el no pecar significa saber perdonar también. No vamos a poder evitar tener ese enojo en nuestro corazón que está un poco resentido allí, pero no debemos guardarlo, como dice ahí la palabra. Debemos buscar un espacio lo más pronto posible si es que no ha estado en mis condiciones de repente o en mis intenciones lastimar a alguien con alguna actitud que no haya podido controlar, entonces pedir perdón. Y muchas veces, aunque no hayamos, o de repente sí también haya sido a causa de nuestras acciones, también se deben pedir perdón. Y se debe olvidar, y ya no se debe vivir recordando a cada instante porque eso genera malestar y provoca las malas relaciones, o los rompimientos o los malos entendidos. Sería el aporte. Gracias por estos comentarios, gracias. Entonces, la última pregunta para nosotros hoy para considerar, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran? Parece que tienen sus orígenes con un grupo llamado Yazideos, que significa o que quiere decir los separados. Entonces, este grupo de personas fueron un grupo religioso y un poco separado de los demás. Y era un grupo que luchaba por quedarse fiel a la ley de Dios y las tradiciones judías cuando llegaron los griegos y los romanos. Entonces sabemos que había una mezcla de todos y la reacción de algunos fueron separarse y formar parte de este grupo, los fariseos, y ellos se dedicaron mucho a la ley. De hecho, añadieron leyes, lo que es pecado, lo que no es bien, añadieron leyes. Y tristemente, lamentablemente, a estas personas, los fariseos, la ley fue más importante que el evangelio. Entonces, obedecer todos los detalles de todas las leyes fue más importante que confiar en el Cristo, en el Mesías, en Jesús. Los fariseos eran el grupo más grande, habían otros grupos, los saduceos, los escribas, pero los fariseos eran el grupo más grande, más influyente y más estricto. Y como mencioné, sus creencias se centraban en la ley de Moisés y en muchas de las tradiciones. Cuando llegó Jesús, la mayoría no creyó en él. La mayoría de los fariseos no creyó en Jesús por tener corazones duros y acusaban a Jesús de muchas cosas, lo criticaban, le tendían trampas y buscaban formas de matarlo. Y aquí podemos ver un poco de peligro, como cuando alguna persona siempre está bien dedicada y enfocada solamente en la ley, típicamente la reacción es criticar y juzgar a los demás. Pero a ellos no les importa obedecer a Dios en las cosas
en las cosas básicas. Entonces, la ley ceremonial, súper importante, pero lo esencial de la fe no fue importante a ellos, como confiar en Dios y esperar el Mesías, buscar al Cristo y poner confianza en Él. Y Jesús explica esta situación grave diciendo, porque guardaban la letra de la ley, pero negaron su verdadero propósito. Pues el propósito de la ley es señalarnos a Cristo. Entonces, estaban atrapados en la ley sin entender que el propósito de la ley era señalar a Cristo. Y se hicieron arrogantes y muy creídos. Se creían el muy, los fariseos, lamentablemente. Pero lo bueno, y vamos a cerrar aquí, es que Jesús puede llamar incluso a un fariseo a ser un creyente verdadero. Y como Dios puede llamar a cualquier persona a ser una nueva creación. Por ejemplo, Nicodemo, también Pablo, quien fue un misionero que compartió la palabra con muchas personas y trabajaba para plantar iglesias y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y por lo menos las cartas del Nuevo Testamento. Pablo, él fue un fariseo muy fuerte, pero Dios intervino en su vida y lo llamó a ser misionero y alguien para predicar el evangelio y predicar el evangelio a todos. Entonces, la tarea para la próxima sería otro video. Voy a también compartir una actividad para hacer durante el fin de semana. Va a haber una actividad que voy a explicar y dejar en el grupo de WhatsApp. Hay el video y también Lucas capítulo 4. Entonces, hemos pasado en este curso un poco de tiempo en todos los evangelios. En Mateo, en Marcos. Ahora vamos a pasar un poco de tiempo en Marcos, Lucas y Juan. Hoy día Juan, vamos a regresar a Lucas. Entonces, Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Muchas gracias por el tiempo. Lo siento por demorar, como siempre. Voy a tratar de mantener las clases más o menos a una hora en el futuro, pero estoy muy agradecido por su tiempo esta mañana. Gracias por comenzar su día conmigo de esta forma. Y vamos a orar. Oremos. Señor resucitado, danos un corazón que se aferre fervientemente a ti y a tu palabra. Salvador, que todo lo sabes, perdona nuestros pecados secretos y cúbrelos con tu infinito amor y con tu sangre para lavarnos y limpiarnos. Oh Espíritu Santo, te alabamos porque nos has dado nuevo nacimiento para una esperanza viva por medio de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que mediante Él tengamos la vida eterna y tendremos la vida eterna contigo en el cielo. Amén. Muchas gracias a todos. Saludos, un abrazo en Cristo a pesar de la distancia. Voy a compartir la información necesaria en el grupo de WhatsApp y nos vemos, Dios permite, el lunes. Sí, profesor, Dios le bendiga. Igualmente, muchas gracias. Gracias, pastor y compañeros, por estar juntos hasta el final. Bendiciones a todos. Chao. Chao, hasta pronto. Chao. Ok. Hasta pronto, pastor. Y mi último comentario, muchas felicidades por la exposición del templo romano, ¿no? En realidad no sabía muchas cosas, pero muy excelente presentación la que dio al inicio. Felicitaciones y nuevamente muchas gracias por este tiempo. E igualmente a los hermanos, bendiciones y nos estaremos viendo para la próxima clase.
Muchas gracias a usted. Gracias, Islandini. Gracias, Ovidio. Muchas gracias. Gracias, pastor, un gusto. A usted, Ovidio, un gusto verlo. Un gusto verlo. Sí, muchas gracias, muchas bendiciones. Amelia también, hasta pronto. Ovidio, estás gordito. Yo estaba, ¿y quién es este tipo? ¿Quién es este hombre? Ovidio, excelente. Sí. Sí, mire, pastor, por fin salí. Sí, hay una, sí. Excelente. Ay, Sí, que tengan, bueno, Ovidio, Amelia, un excelente verdad día que en Cristo. Sí. una buena clase, pastor. Hoy hemos aprendido cosas maravillosas, ¿verdad? De la historia y conocer de las hermosuras del Señor cuando llegó al templo, ¿verdad? Que vale la pena el contacto que hemos tenido, la participación y nos ha servido de mucho conocer más sobre el Señor. Me alegro mucho, hermano. Muchas gracias. Sí, siempre vale estudiar todo sobre la vida de nuestro Señor y toda la Biblia. Y entonces, hasta la próxima. Un gran gusto verlo. Sí. Igualmente. Muchas gracias. Adiós, Ovidio. Adiós. Buenas. Ok, pastor.